creíste que era una confesión, creíste que era la verdad, pero la entrevista de Meghan con Oprah fue una operación militar, y cada lágrima, una bala. Ahora, la mujer que le entregó el micrófono, Oprah Winfrey, está furiosa y a punto de desmantelar la operación pieza por pieza. Durante siglos, la Casa de Windsor operó bajo una regla de hierro, una doctrina forjada en el acero de la supervivencia institucional. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. No era un lema, era el código operativo de una monarquía de 1000 años. Un escudo impenetrable, un muro de silencio diseñado para que las crisis más feroces murieran de inanición, privadas del oxígeno de la reacción pública. Funcionó contra abdicaciones, escándalos y divorcios. Pero el 7 de marzo de 2021, esa doctrina no se rompió. Fue demolida y ejecutada en público. Lo que viste esa noche no fue una entrevista, fue una declaración de guerra. Meghan Markle, sentada en el jardín meticulosamente escenificado de Oprah Winfrey, no concedió una entrevista, lanzó una operación militar contra la corona. 61 millones de personas, desde Londres hasta Los Ángeles, no vieron una conversación íntima, vieron el primer disparo de una guerra civil dinástica retransmitida vía satélite. Lo que estaba a punto de ocurrir no era un desahogo personal, no era el relato de una víctima, era la detonación controlada de un artefacto narrativo, diseñado con precisión quirúrgica para redefinir a la monarquía ante el mundo, para fracturar su imagen para siempre. Meghan no buscaba comprensión, buscaba la rendición incondicional del palacio. Analicemos la jugada. En la estrategia de los Sussex, la coincidencia es un animal mitológico, no existe. La elección del escenario, un jardín soleado en Santa Bárbara, California, era la selección de un campo de batalla. Estaba a miles de kilómetros del control del palacio, en un territorio donde la narrativa la controlaba Hollywood, no Buckingham. La elección de la entrevistadora fue aún más crítica. Oprah Winfrey no era una periodista, era el arma. Es la figura más poderosa de los medios estadounidenses. Una creadora de reyes y destructora de reputaciones, cuya palabra es recibida como un evangelio por millones. No fue una elección, fue un reclutamiento. Durante 2 horas, el mundo vio una clase magistral de guerra asimétrica. Cada palabra, cada pausa dramática, cada lágrima perfectamente cronometrada, no era una emoción, era un arma calibrada. El objetivo era claro, no contar su verdad, sino imponerla como la única verdad posible. La estrategia consistía en lanzar acusaciones tan graves, racismo, crueldad institucional, abandono que dejaran a la firma sin capacidad de respuesta, atrapada en su propio código de silencio. Si el palacio no respondía, su silencio se interpretaría como culpabilidad. Si respondía, rompía su regla de oro y entraba en una guerra de barro que no podía ganar, un jaque mate estratégico. El mundo esperaba un cuento de hadas roto, la confesión de una princesa maltratada. Lo que recibió fue el manual de una insurrección, el plan de batalla para desmantelar una institución desde dentro. Y la primera jugada de ese manual, la piedra angular de toda la operación, se basaba en una mentira fundacional, una mentira que estaba a punto de ser expuesta. La operación comenzó con la construcción de su personaje central, la víctima inocente, una extraña en una tierra extraña, una mujer moderna e independiente devorada por una institución arcaica y cruel. A los pocos minutos de la entrevista, Meghan le confesó a Oprah que había entrado en la vida real con una ingenuidad casi infantil. Afirmó que apenas sabía quiénes eran los Windsor antes de conocer a Harry, que no comprendía la magnitud de la institución a la que se unía. La confesión de una mujer superada por las circunstancias sonaba honesto, sonaba real. Y fue la primera mentira de la noche. Una mentira fundacional. Porque el expediente sobre su pasado ya existía, y era público. La firma no tuvo que investigar, el trabajo ya estaba hecho. 4 años antes, en 2017, cuando el compromiso se hizo oficial, la prensa desenterró el testimonio de Ninaki Pridi, su mejor amiga de la infancia, la mujer que la conocía desde los 2 años. Pridi entregó a los medios las claves de la operación antes de que se lanzara.
Siempre estuvo fascinada por la familia real, declaró al por Daily Mail. Quiere ser la princesa Diana II. Es como si hubiera planeado esto toda su vida. No era una opinión, era un patrón documentado. Pridi reveló que Meghan veía la grabación de la boda de la princesa Diana en VHS una y otra vez, que sus amigos le regalaban objetos de temática británica porque su obsesión era notoria, que guardaba la biografía de Andrew Morton, Diana, Her True Story, en su estantería como un manual de estudio. Pero la prueba más contundente no venía de una amiga despechada, sino del propio archivo digital de Meghan. En su blog personal, The Tig, en una entrada de 2014, 2 años antes de su primer encuentro con Harry, escribió sobre la fascinación que sentía por la pompa y circunstancia de la boda del príncipe William y Kate Middleton. Reflexionó sobre el sueño infantil de convertirse en princesa. La mujer que afirmaba no saber nada sobre la realeza llevaba toda una vida estudiándola, analizándola y posiblemente envidiándola. Esto no era un simple olvido. No era un detalle menor, era una jugada estratégica crucial. Para que su narrativa de persecución funcionara, primero tenía que establecerse como una extraña, una forastera que no entendía las reglas del juego. Si admitía su conocimiento previo, su historia cambiaba de una tragedia a un plan de carrera que salió mal. Era la creación de un punto de partida falso para justificar el final que ya había decidido. Era el primer ladrillo en una elaborada arquitectura de engaño. Pero como cualquier analista sabe, una estructura construida sobre cimientos falsos está destinada a colapsar. Y el primer martillo estaba a punto de caer sobre otro de los activos más valiosos de la corona, la futura reina. Una vez establecida la premisa falsa de su inocencia, la operación pasó a la ofensiva directa. En toda guerra, el primer movimiento es neutralizar los activos más peligrosos del enemigo, y en la Casa de Windsor, pocos activos son más críticos que la futura reina consorte, Catherine, la princesa de Gales. Durante meses, la prensa británica había consolidado una historia. Durante una prueba de vestidos para las damas de honor en la boda de 2018, Meghan había reducido a Catherine a las lágrimas. La narrativa era clara y dañina. Catherine, la víctima. Meghan, la figura difícil y abrasiva. Era una de las historias que definían la percepción pública de su ruptura con la familia. Entonces, con una calma devastadora y una precisión de francotirador, Meghan miró a Oprah y ejecutó una inversión narrativa perfecta. Sucedió lo contrario, afirmó con una serenidad que desmentía la violencia del ataque. Dijo que fue Catherine quien estaba molesta por los vestidos de las niñas de las flores y que fue ella, Meghan, quien acabó llorando y herida. Pero aquí llegó la jugada maestra, el verdadero veneno en el dardo. Con la misma voz serena, calificó a Catherine de buena persona que, tras el incidente, se había disculpado y le había enviado flores. Esta combinación fue letal. Al culpar a Catherine mientras la absolvía superficialmente con un elogio vacío, Meghan se presentaba como una figura magnánima y compasiva, capaz de perdonar, al tiempo que cimentaba la imagen de Catherine como la agresora en una historia que el mundo entero ya conocía. Era un movimiento tácticamente brillante, no solo por su contenido, sino por su sincronización. Sabía perfectamente que estaba utilizando el propio código de la monarquía como un arma contra ella. La doctrina, nunca te quejes, nunca des explicaciones, exigía que Catherine permaneciera en un silencio absoluto. No podía responder, no podía corregir la versión de los hechos, no podía defenderse públicamente sin desencadenar una guerra mediática que dañaría irreparablemente a la institución. Estaba completamente atrapada, silenciada por el mismo protocolo que había jurado defender. Su lealtad a la corona se convirtió en su jaula. Mientras tanto, 61 millones de personas absorbían una versión de los hechos que Catherine no tenía poder para desafiar. Meghan no solo contó una historia, usó el silencio institucional de la firma como un arma de asedio, convirtiendo el escudo protector de la monarquía en una prisión para su futura reina. Dejó a Catherine aislada en el campo de batalla, sin munición y sin permiso para contraatacar. Era una ejecución pública, llevada a cabo con una sonrisa.
y era solo el comienzo. La siguiente fase de la operación apuntaría al corazón mismo de la institución. Después de neutralizar a la futura reina, la operación desplegó su munición más pesada, la que estaba diseñada para causar el máximo daño institucional. Meghan Markle, con la mirada fija en Oprah, reveló el momento que paralizó al mundo. Contó que, mientras estaba embarazada de su primer hijo, Archie, un miembro no identificado de la familia real, había mantenido conversaciones y expresado preocupaciones sobre cuán oscura podría ser su piel al nacer. Analicemos la magnitud de este ataque. Esto no era una simple acusación de maltrato personal o de indiferencia, era una acusación de racismo. El pecado capital de la era moderna, el cargo del que ninguna institución, y menos una que encabeza la diversa Commonwealth, puede defenderse fácilmente. Fue una detonación nuclear en el corazón de la Casa de Windsor. La estrategia, de nuevo, fue quirúrgica en su ejecución. Al negarse a nombrar al presunto culpable, afirmando con una falsa magnanimidad que sería muy perjudicial para ellos, convirtió a toda la familia en sospechosa. Cada miembro, desde el entonces príncipe Carlos hasta el último primo lejano, quedó instantáneamente bajo una nube de duda. La acusación no señalaba a un individuo, manchaba a la institución en su totalidad. Harry, al unirse a la conversación, reforzó la gravedad del asunto, pero mantuvo el velo de misterio. Esa conversación nunca la voy a compartir, dijo con una firmeza calculada. La ambigüedad era el arma. Permitía que la imaginación del público llenara los vacíos con los peores escenarios posibles, convirtiendo una conversación no verificada en un juicio popular global. Durante 2 años, la acusación permaneció como una bomba sin detonar, un espectro anónimo que perseguía a la monarquía en cada acto público, en cada gira internacional. No fue hasta 2023, con la publicación del libro por Endgame del autor Omid Scobie, un conocido portavoz no oficial de los Sussex, que la bomba finalmente explotó. La traducción holandesa del libro, retirada apresuradamente de las estanterías en una torpe maniobra de contención, nombraba a 2 personas, el rey Carlos y Catherine, la princesa de Gales. La acusación anónima de repente tenía rostros, y no eran rostros cualesquiera. Eran el del monarca reinante y la futura reina. La jugada había alcanzado su objetivo final, señalar directamente al núcleo del poder, implicando no solo a la institución, sino a su presente y a su futuro. El misil había impactado exactamente donde estaba programado. El palacio estaba bajo asedio. La opinión pública mundial, movilizada por la narrativa cuidadosamente construida por Meghan, exigía una respuesta, una capitulación. Pero la firma no responde, actúa. Y no opera en el ciclo de noticias de 24 horas, opera en el tiempo de la historia. La contraofensiva llegó al día siguiente, no con una rueda de prensa de emergencia, sino con un comunicado de 61 palabras emitido en nombre de la reina Isabel II. Fue un texto breve, letalmente calibrado, una obra maestra de contención estratégica. Analicemos la anatomía de este contraataque. Toda la familia se entristece al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años. Para Harry y Meghan comenzaba, en el lenguaje de la corte, esto es una concesión empática, no una admisión de culpa. Reconoce el dolor percibido, pero no su causa. Un movimiento de manual. A continuación, abordaba la acusación más grave, la acusación nuclear. Las cuestiones planteadas, particularmente la de la raza, son preocupantes. De nuevo, el palacio no niega la conversación, pero la enmarca como una cuestión a tratar, no como un hecho probado. Pero fue la siguiente frase, 5 palabras enterradas en medio del texto, la que constituyó el contraataque más devastador que la monarquía había lanzado en décadas. Mientras que algunos recuerdos pueden variar. Esto no era un simple desmentido, no era una negación torpe. En el lenguaje codificado de la corte británica, donde cada palabra se elige con precisión quirúrgica, esto era una sentencia. Era la forma más elegante y letal de decir, estás mintiendo sin entrar en una guerra de barro pública. Era una declaración de que el palacio tenía su propia versión de los hechos, su propio expediente, y que la narrativa de Meghan no era, ni de lejos, incontestable.
Era un disparo de advertencia. El comunicado concluía que el asunto se abordaría en privado. Con esa frase, la reina retomaba el control del campo de batalla. Cerraba la puerta a un debate público que solo podría dañar a la institución a largo plazo. Devolvía la crisis a donde la firma siempre ha manejado sus problemas, detrás de los muros del palacio, lejos de las cámaras, donde las reglas del poder son diferentes. El mundo pasó al siguiente titular, pero para los analistas que entienden el lenguaje de las instituciones, el mensaje era inequívoco. La firma había recibido el golpe más duro de su historia reciente, pero se negaba a caer. La guerra no había terminado, simplemente había vuelto a las sombras. Y mientras las grandes batallas se libraban en los titulares, la verdad empezó a emerger en los detalles. Detalles que la Operación Sussex había pasado por alto. Mientras la onda expansiva de las grandes acusaciones recorría el mundo, los verificadores de datos y los analistas de inteligencia de fuentes abiertas comenzaron su trabajo. No se centraron en las afirmaciones explosivas e inverificables, sino en los detalles más pequeños y concretos de la entrevista. Porque en cualquier operación de desinformación, es en los pequeños detalles donde la narrativa se desmorona. Y así fue. Un ejemplo perfecto fue lo que podemos llamar la Operación Manta. Durante la entrevista, Meghan describió un momento tierno y cálido durante su primer compromiso oficial conjunto con la reina Isabel II en Cheshire, en junio de 2018. Contó que mientras viajaban en el coche real, la reina notó que tenía frío y en un gesto de abuela, extendió una manta de lana sobre sus rodillas. Era una anécdota diseñada para crear una imagen de profunda cercanía personal. Meghan situó estratégicamente esta historia junto a su retrato de otros miembros de la realeza como fríos y distantes. El contraste era deliberado. Buscaba demostrar que ella, la forastera, había forjado en cuestión de meses un vínculo íntimo con la matriarca, un privilegio que otros tardaron años en construir. Era la prueba de su estatus especial. Pero en la era digital, no hay gestos privados, especialmente en un acto oficial cubierto por docenas de cámaras. Los analistas recuperaron las grabaciones de vídeo de ese día y las examinaron fotograma a fotograma. Lo que encontraron fue impactante. Las imágenes mostraban, sin lugar a dudas, a la reina colocando la manta sobre su propio regazo y solo sobre su regazo. En ningún momento la compartió con Meghan, que estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados y sin manta. No hubo manta compartida, no hubo calidez compartida. El momento, tal y como fue descrito, nunca ocurrió. Esto no fue un pequeño error de memoria en una entrevista de 2 horas. Fue la fabricación deliberada de un momento de intimidad con la persona de más alto rango de toda la familia real. Fue un detalle inventado y entregado a 61 millones de personas como prueba personal de un estatus que nunca existió. Era una microoperación de desinformación, diseñada para construir una realidad alternativa, una que se ajustara a la narrativa que necesitaba vender. Y fue la primera pieza de un dominó de falsedades que estaba a punto de caer, arrastrando consigo la credibilidad de toda la operación. Lo que venía a continuación era aún más grave, porque no era solo una mentira, era una que tenía consecuencias legales. La siguiente pieza del dominó en caer tuvo consecuencias que iban mucho más allá de una simple corrección de hechos, trascendían al ámbito legal. Durante la entrevista, Meghan le dijo a Oprah que 3 días antes de la boda real pública en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, ella y Harry ya se habían casado en secreto. «Solo nosotros dos en nuestro patio trasero», dijo, con únicamente el arzobispo de Canterbury presente. La implicación era poderosa. Describió la masiva ceremonia pública, un evento de Estado que costó 32 millones de libras pagados por los contribuyentes británicos, como un mero espectáculo para el mundo. Sugería que el intercambio íntimo en el jardín fue el verdadero matrimonio, devaluando el acto oficial y el gasto público a una simple actuación. El problema es que, según la ley de la Iglesia de Inglaterra y la ley civil británica, su afirmación era una imposibilidad. Un matrimonio legal no puede tener lugar en un patio trasero privado.
Requiere como mínimo 2 testigos y celebrarse en un lugar con licencia, como una iglesia o una oficina de registro. Un intercambio privado de votos, por muy sincero que sea, tiene cero validez legal. Lo que Meghan estaba describiendo, por lo tanto, o bien no era un matrimonio real, o simplemente nunca había sucedido como lo contó. La afirmación fue tan grave que obligó a la oficina del arzobispo de Canterbury a emitir una aclaración pública, un acto sin precedentes para protegerse de la implicación de haber participado en un acto ilegal, y lo que dijo el arzobispo no solo contradecía a Meghan, sino que la dejaba expuesta. La boda legal fue el sábado, declaró Justin Welby. Firmé el certificado de matrimonio, que es un documento legal, y habría cometido un delito grave si lo hubiera firmado sabiendo que era falso. Analicemos sus palabras. Estaba diciendo, en los términos más claros posibles, que la única boda en la que participó fue la ceremonia pública del sábado en Windsor. Si hubiera habido una boda legal separada en un patio trasero, y él hubiera firmado después el certificado de Windsor como si por esa por fuera la boda legal, habría cometido perjurio y un delito grave. Un alto eclesiástico, el líder espiritual de la Iglesia Anglicana, se estaba protegiendo públicamente de una posible asociación criminal con la afirmación de Meghan en un registro público frente al mundo entero. Era una mentira que no solo se desmoronaba por su propio peso, sino que arrastraba a otros, implicando a la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra en un posible fraude. La narrativa de Meghan no solo estaba llena de agujeros, se estaba convirtiendo en un riesgo legal para cualquiera que se acercara demasiado a ella, y la manipulación estaba a punto de volverse aún más evidente. La manipulación dejó de ser puramente verbal para convertirse en visual. Durante la entrevista, para apuntalar la narrativa del acoso mediático, la producción de Oprah mostró un montaje de agresivos titulares de periódicos británicos en pantalla. Fue presentado como evidencia irrefutable, la prueba en blanco y negro de que la prensa del Reino Unido había sometido a Meghan a una campaña racista tan sostenida y viciosa que no tuvieron más remedio que huir del país. El mensaje era claro. Aquí está lo que le hicieron, con sus propias palabras. Pero los periodistas y los investigadores que rastrearon esos titulares después de la emisión encontraron algo que nunca debería haber superado una sola verificación de hechos en una producción de este calibre. Uno de los titulares más destacados, "El verdadero problema con Meghan Markle simplemente no habla nuestro idioma", se presentó como una pieza flagrante de cobertura racista. Sin embargo, el artículo real, una vez localizado, no tenía absolutamente nada que ver con la raza. Era una crítica mordaz, sí, pero sobre el uso de lo que el autor describía como jerga de gestión corporativa hippie por parte de Meghan. Se refería a su estilo de comunicación, no al color de su piel, pero aquí viene la parte más dañina. La fecha de publicación de esa columna era diciembre de 2020, 11 meses después de que Harry y Meghan ya hubieran anunciado públicamente su decisión de abandonar la familia real y el Reino Unido. Era cronológicamente imposible que ese titular formara parte de la campaña de prensa que los obligó a irse, porque ya se habían ido cuando se escribió, y no se detuvo ahí. Associated Newspapers, la poderosa editora del Port Daily Mail, envió cartas legales a CBS y a Harpo Productions, la productora de Oprah, después de la emisión. Esas cartas, que se hicieron públicas, documentaban 3 casos específicos en los que los titulares del Port Daily Mail habían sido alterados digitalmente o sacados de contexto antes de ser mostrados en pantalla. Y lo que es más grave, documentaron 9 casos en los que titulares de publicaciones extranjeras, revistas y sitios web de fuera del Reino Unido habían sido presentados en el montaje como si fueran de la prensa británica, sin ninguna aclaración. En otras palabras, se habían insertado titulares de otros países en un montaje diseñado para demostrar el racismo por británico. Harpo Productions se negó a corregir el contenido manipulado, emitiendo una declaración desafiante: "Respaldamos la transmisión en su totalidad". La evidencia presentada como prueba irrefutable había sido cuidadosamente seleccionada, alterada y falseada.
Fue una operación de desinformación visual, ejecutada en la plataforma mediática más grande del mundo, con la bendición de su productora. La autenticidad que vendían al mundo era, en sí misma, una producción escenificada. Y la escenificación estaba a punto de volverse aún más literal. La operación de Meghan se basaba en un pilar fundamental, un contraste cuidadosamente construido, su autenticidad frente a la artificialidad sofocante del palacio. Para reforzar esta idea, la entrevista incluyó un segmento que era una clase magistral de propaganda visual. Mostraba a Meghan en ropa informal, sonriente y relajada, en un rústico gallinero en el jardín de su vasta finca de Montecito. Alimentaba a las gallinas, rescatadas de una granja industrial, y señalaba con orgullo un cartel de madera pintado a mano que decía Archie's Chickens. La imagen era potente. Presentaba el arquetipo de la mujer humilde que había renunciado a los oropeles de la vida palaciega para encontrar la felicidad simple y auténtica en California. Estaba diseñado para que el público sintiera que estaba viendo su vida real, sin filtros, sin guión, el polo opuesto de la rigidez de Buckingham. Pero los investigadores y periodistas que examinaron el segmento descubrieron que toda la escena era un decorado. El cartel de Archie's Chickens, la valla recién pintada, y toda la configuración del gallinero habían sido instalados apenas unos días antes de la filmación de la entrevista. No era un rincón de su vida cotidiana, era un set de rodaje. La misma mujer que había acusado al palacio de fabricar su imagen, de controlarla y manipularla, había fabricado su propia imagen en su propio jardín para la plataforma de Oprah, dirigida a la misma audiencia a la que pedía que creyera en su verdad. Esto no era un detalle menor, era la prueba de que Meghan entendía el poder de la imagen y la escenografía tan bien, o incluso mejor, que la institución que acababa de condenar. Era una clase magistral de autenticidad escenificada. Cada elemento que supuestamente debía hacer irrompible la historia de Meghan se estaba rompiendo, uno por uno. La ingenuidad, la boda secreta, la intimidad con la reina, la prensa racista, la vida sencilla, todo era una construcción. Y entre bastidores, en las oficinas de Harpo Productions, alguien ya había visto las señales de alerta mucho antes de que todo esto se hiciera público. Alguien que había estado en ese jardín, que había visto cada minuto de las 3 horas y 20 minutos de grabación y que se dio cuenta de que no había sido una entrevistadora, sino una herramienta. Y esa persona, Oprah Winfrey, estaba furiosa. La alianza estaba a punto de morir. Lo que sucedió dentro de Harpo Productions antes de que se emitiera la entrevista nunca se contó en voz alta, no en un registro oficial, pero fue el momento en que todo entre Oprah Winfrey y Meghan Markle comenzó a morir. Según fuentes internas de la producción, el equipo de Meghan había solicitado una revisión final del montaje antes de su emisión. En el periodismo profesional, esa solicitud es una línea roja que no se cruza. No se le da al sujeto de una entrevista el poder de revisar el corte, ajustar el encuadre y remodelar la historia antes de que el mundo la vea. Eso no es una entrevista, es un comunicado de prensa con mejor iluminación. Y Oprah Winfrey, una mujer que había entrevistado a presidentes, líderes mundiales y las personas más poderosas del planeta durante décadas, nunca, ni una sola vez, había concedido ese nivel de control a nadie. La solicitud en sí misma le dijo a Oprah todo lo que necesitaba saber. Esto no era una conversación cruda y honesta, era un proyecto mediático controlado, una operación de relaciones públicas. Oprah se dio cuenta de que no había sido elegida como entrevistadora por su habilidad para llegar a la verdad, sino como plataforma de lanzamiento por su alcance global. Había sido instrumentalizada. La indignación no fue pública ni inmediata, pero fue decisiva. Era una productora veterana que había pasado décadas distinguiendo la emoción genuina de la actuación manufacturada. Había visto el gallinero recién pintado, una actuación de vida sencilla diseñada para sus cámaras. Para ella, no fue encantador, fue una bandera roja, la señal más clara posible de que su invitada no estaba compartiendo una verdad, sino construyendo una. Pero, según fuentes cercanas a la producción,
Fue una confidencia que Meghan le hizo fuera de cámara, lo que realmente puso a Oprah en alerta silenciosa. Meghan le había contado en privado que en ciertas reuniones reales se había negado deliberadamente a hacer una reverencia a la reina Isabel II y que se había reído de ello después con sus amigos. Era algo pequeño, mezquino. Pero para Oprah, que se había ganado la vida leyendo a las personas, fue profundamente revelador. Porque una mujer que podía mirar al mundo a los ojos y hablar con lágrimas sobre el dolor de la vida real, mientras se reía en privado de faltarle el respeto a la reina en sus propias reuniones, no era una mujer que compartía su verdad. Era una mujer que la interpretaba. Desde ese momento, Oprah supo que había sido utilizada. El daño de las mentiras no solo había afectado la credibilidad de Meghan, había salpicado la suya. La entrevistadora más fiable de Estados Unidos había emitido una historia que se estaba desmoronando en público y no volvería a cometer ese error. El silencio estratégico estaba a punto de comenzar. La onda expansiva de la Operación Sussex no se limitó a la opinión pública. Pronto golpeó las costas de Hollywood, el mismo ecosistema que habían elegido como su nueva base de poder. Y la industria emitió su veredicto. No fue un veredicto emocional, sino uno comercial, frío, implacable, definitivo. En diciembre de 2020, Harry y Meghan firmaron un acuerdo de $20 millones con Spotify, una cifra asombrosa construida enteramente sobre la promesa de su marca post-real. Lo que entregaron a cambio, después de casi 3 años, fueron 12 episodios del podcast de Meghan, Archetypes, y nada más. En 2023, Spotify terminó la asociación. Lo que vino después fue una ejecución pública. Bill Simmons, el jefe de innovación de podcasts de Spotify y uno de los ejecutivos que había estado dentro de ese acuerdo, fue a su propio podcast y dijo: «Ojalá hubiera estado involucrado en la negociación. Meghan y Harry dejan Spotify». The Grifters. Los estafadores. Ese es el podcast que deberíamos haber lanzado con ellos. No era un periodista de tabloides. Era el hombre que había sido pagado para hacerlos funcionar y se reía de ellos en Internet. Luego, en una conferencia de la industria en 2023, Jeremy Zimmer, el CEO de Utah, una de las agencias de talentos más poderosas del mundo, se paró frente a una sala llena de los ejecutivos más importantes del negocio y dijo: «Resulta que Meghan Markle no era un gran talento de audio, o necesariamente ningún tipo de talento. Solo porque eres famoso no te hace bueno en algo». Era la sentencia pública de una industria que ya había tomado su decisión en privado. Netflix, la compañía que les pagaba unos $100 millones, se enteró de la entrevista de Oprah por las noticias. Fuentes confirmaron que muchos dentro de Netflix estaban profundamente molestos al descubrir que la pareja a la que habían comprometido una fortuna estaba a punto de lanzar el evento mediático más explosivo de su carrera en una cadena de la competencia. Nadie llamó, nadie les avisó. Los que financiaban el imperio se enteraron por un titular. Su ambición de convertirse en productores de prestigio también se estrelló. En el Festival de Cine de Sundance, el equipo de su productora, Archewell, hizo serias ofertas por múltiples documentales de alto perfil, incluido un aclamado film sobre la vida de Christopher Reeve. Los cineastas los rechazaron y vendieron el documental a Warner Brothers por $15 millones, una cifra que, según se informa, era menor de la que Archewell había ofrecido. Los cineastas habían mirado 2 ofertas, eligieron la más pequeña y se alejaron del dinero de los Sussex. En la industria del cine, ese tipo de rechazo no ocurre por accidente. No dejas dinero sobre la mesa a menos que el nombre adjunto a la oferta más alta sea, en sí mismo, un problema. Un activo tóxico. Habían fallado en la única prueba que importa en Hollywood, no eran buenos para el negocio. Mientras su imperio mediático se desmoronaba en público, en privado, las acusaciones que habían seguido a Meghan desde Londres a Los Ángeles se negaban a desaparecer. Y no eran rumores, eran un expediente documentado. En octubre de 2018, mucho antes de su salida, Jason Knauf, entonces secretario de Comunicaciones del Palacio de Kensington, un profesional respetado,
Envió un correo electrónico formal al secretario privado del príncipe William, Simon Case. El contenido era explosivo. Estoy muy preocupado porque la duquesa fue capaz de acosar a 2 asistentes personales hasta echarlas de la casa en el último año, escribió. El trato a Exino fue totalmente inaceptable. La duquesa parece decidida a tener siempre a alguien en su punto de mira, está acosando ahí y tratando de socavar su confianza. Esto no era un chisme, era una queja formal por acoso laboral en el nivel más alto de la Casa Real, documentada por escrito. El Palacio de Buckingham, en respuesta, inició una investigación formal. Sin embargo, en un movimiento clásico de contención estratégica para proteger a la institución, en 2022 anunciaron que la revisión estaba completa y que se negaban a publicar los resultados. El expediente fue sellado, pero no destruido. Pero el patrón de comportamiento cruzó el Atlántico. En 2024, The Hollywood Reporter citó a un alto miembro del personal estadounidense, actual y activo, que decía que el personal estaba aterrorizado de Meghan y que se pasea como una dictadora en tacones altos, no acepta consejos y ha hecho llorar a hombres adultos. La coeditora de la revista confirmó la vigencia y veracidad de la fuente. Sin embargo, las historias más oscuras circulaban en privado entre los ex empleados, lejos de los registros oficiales. Un relato, compartido entre antiguos miembros del personal de Archewell, describía una mañana en la que un empleado llegó tarde al trabajo. Le explicó a Meghan que su esposa lo había retrasado por una razón personal. Meghan, según el relato, no preguntó cuál era la razón. Lo miró y le dijo que si no podía mantener a su esposa a raya, ya había fracasado. Acto seguido, le ordenó que abandonara su presencia y no regresara en 3 meses. Mientras él se alejaba, ella le gritó que no recibiría sueldo durante esos 3 meses y le dijo que viera cómo sobrevivía su esposa sin nada. Lo que Meghan no sabía, o sabía y no le importaba, era que la esposa del hombre estaba embarazada y había estado demasiado enferma esa mañana para quedarse sola. Él se había quedado para asegurarse de que estuviera a salvo. La historia nunca llegó a los titulares. Se quedó exactamente donde Meghan prefería que estuvieran sus peores momentos, fuera de la vista, detrás de una puerta cerrada, con nadie lo suficientemente poderoso como para hablar. El expediente no era solo de mentiras públicas, sino de un patrón de comportamiento privado que dejaba un rastro de daño colateral humano. En Hollywood, las relaciones de poder no terminan con una pelea. Eso es para los aficionados. Las verdaderas ejecuciones son silenciosas. Terminan con la retirada estratégica del apoyo, con un vacío que se crea donde antes había una alianza. Terminan con silencio. Oprah Winfrey, sintiéndose utilizada y con su propia marca salpicada por el escándalo, ejecutó esta doctrina a la perfección. No hubo una ruptura dramática y pública. No hubo un comunicado. Hubo algo más lento, más frío y mucho más permanente, una serie de omisiones calculadas. Comenzó con un pequeño momento, casi imperceptible, en un podcast en 2025. Cuando a Oprah le preguntaron en tono de broma qué haría si le regalaran unos pollitos, se rió y dijo que se los llevaría directamente a los Sussex, una torpe y deliberada pronunciación errónea de su título real que provocó las risas de todos en la sala. Hay que entender algo. Oprah Winfrey es una de las personas más entrenadas mediáticamente del planeta. No comete deslices accidentales en entornos grabados. El tropiezo fue una burla calculada. Estaba sentada en un podcast frente a una audiencia y convirtió a Harry y Meghan en un chiste. Y todos en esa sala se rieron con ella. Luego llegó el cumpleaños de Meghan de ese mismo año. La celebración fue controlada, una publicación en Instagram, una reunión íntima. Oprah no estaba allí, ni en la foto, ni mencionada, ni etiquetada. Para una amistad que había sido la pieza central de su lanzamiento post-real, su ausencia no requería traducción en el lenguaje de Hollywood. La sentencia final llegó con el lanzamiento de la marca de estilo de vida de Meghan, As Ever. Era su empresa comercial en solitario más ambiciosa desde que dejó el palacio, y algo extraño sucedió.
Ninguno de sus amigos famosos de primera línea publicó nada al respecto. Ni Oprah, ni Tyler Perry, el hombre que los había alojado cuando huyeron por primera vez del Reino Unido, ni los Clooney. Según se informa, Meghan había enviado a Oprah sus famosas cestas de regalo, productos personalizados, miel artesanal. Todo el tratamiento. Oprah no publicó nada. No lo reconoció. No dijo nada. En la cultura de los influencers y las celebridades, donde una publicación es una moneda de cambio social, no publicar no es neutral. Es una decisión. Es una sentencia. Finalmente, en otro podcast, le pidieron a Oprah que nombrara a sus amigos más cercanos. Mencionó a Maria Shriver, a Gayle King, a su entrenador de toda la vida, Bob Greene, personas que, según describió, habían estado con ella durante décadas. Meghan Markle y el príncipe Harry no fueron mencionados. El mensaje era claro y devastador. La alianza estratégica más importante de su vida post-real había sido terminada. No con un grito, sino con el silencio helado de una de las mujeres más poderosas del mundo. Habían sido borrados, no por un escándalo, sino por algo mucho más definitivo: la irrelevancia. En abril de 2026, 5 años después de la noche en el jardín de Oprah, Harry y Meghan volaron a Australia. El contraste con su última visita era una autopsia en tiempo real de su marca caída. En octubre de 2018, como miembros de la realeza en activo, su gira oficial había sido un triunfo absoluto. Las multitudes habían sido enormes. La gente se había alineado en las calles durante horas solo para verlos pasar. El amor había sido ruidoso y real. El viaje de 2026 no se parecía en nada a eso. Lo anunciaron como una visita filantrópica privada, hospitales, cumbres de salud mental, reuniones con veteranos. Pero el Port Herald Sun por The Melbourne miró el itinerario y lo llamó exactamente lo que parecía ser: una gira real falsa, diseñada para apuntalar la marca Sussex que se hundía. La comentarista real, Daniela Elser, fue aún más directa. Todo lo que están haciendo en Australia es monetizar sus títulos y aferrarse a la relevancia real. El mundo ya ha rechazado a Harry y Meghan como estrellas de reality y podcasters. La única relevancia que aún tienen proviene de su proximidad a la familia real británica. Las multitudes confirmaron el veredicto. El redactor jefe de News.com informó que muchas de las personas en los lugares de la gira en 2026 eran simplemente transeúntes que pasaban por allí. No habían acudido específicamente para ver a Harry y Meghan. Una encuesta realizada durante la visita encontró que 4 de cada 5 británicos se oponían a que los Sussex usaran sus títulos reales con fines comerciales, y las quejas públicas se multiplicaron por el coste de las operaciones de seguridad policial en Melbourne, Canberra y Sydney. Operaciones que los contribuyentes australianos tuvieron que financiar para un viaje que la pareja había descrito específicamente como financiado privadamente. El palacio, según el autor real Robert Hardman, estaba probablemente perplejo, incluso molesto por la visita, una imitación no autorizada de deberes oficiales que ya no les correspondían. La visita, lejos de revitalizar su marca, solo sirvió para subrayar su caída. Demostró la paradoja central de su existencia. El único activo que les quedaba era su conexión con la institución que habían intentado destruir. Un activo que se devaluaba con cada jugada desesperada. Y la jugada final de esta gira demostraría hasta qué punto estaban dispuestos a explotar ese activo sin importar el coste. El último día de la gira australiana produjo el momento que lo definió todo, el acto final que expuso la verdadera naturaleza de la operación Sussex. El 17 de abril de 2026, Harry y Meghan viajaron a Bondi Beach para reunirse con los supervivientes de un ataque terrorista que había conmocionado a la nación meses antes. Meghan abrazó a una superviviente, Jessica Chapnick Khan, que había protegido a su hija de 5 años con su propio cuerpo. Apareció profundamente conmovida. Las cámaras capturaron cada segundo y la cobertura fue respetuosa. Parecía un acto de compasión genuina. Pero a los pocos minutos de abandonar la playa,
antes incluso de que los supervivientes hubieran terminado de hablar con los periodistas, cada prenda de ropa que Meghan había usado esa mañana apareció a la venta en una plataforma de moda llamada One Off. One Off es un sitio de compras impulsado por inteligencia artificial en el que Meghan tiene tanto una participación como inversora como un acuerdo de comisión, lo que significa que gana entre el 10% y el 25% del precio de venta de cada artículo comprado a través de su perfil. La camisa de rayas azules y blancas de $420 que había usado mientras abrazaba a la mujer que había protegido a su hijo de un terrorista fue listada para la venta. Los vaqueros de $159 listados. Las zapatillas de $298, las gafas de sol de $198, el bolso de ante de $950. Todo estaba listado, comprable y generando una comisión para la duquesa de Sussex. Mientras los supervivientes con los que acababa de estar todavía estaban sentados en esa playa, procesando el trauma. La reacción fue inmediata y salvaje. Harry y Meghan se reunieron con los supervivientes de Bondi Beach para vender ropa. «Es grotesco», escribió una persona en X. El comentarista real Richard Palmer dijo: «Este es quizás el ejemplo más crudo hasta ahora de los esfuerzos de Harry y Meghan por comercializar su marca real. Esto hará sonar las alarmas en el palacio y puede impulsar en última instancia una mayor discusión sobre si es necesario despojarlos de sus títulos reales». El listado original fue eliminado discretamente de One Off después de que estallara la reacción. Fue reemplazado por una foto diferente de Meghan saludando desde su Range Rover. Harry había sido eliminado del encuadre por completo, y esa imagen lo decía todo, porque Harry no era inocente en nada de esto. Él fue quien había publicado unas memorias que exponían a su familia. Él fue quien se había alejado de un país, una corona y una familia. No porque lo forzaran a salir, sino porque la eligió a ella y la vida que ella estaba construyendo. Había tomado esa decisión con los ojos bien abiertos. Y 5 años después, estaba de pie en un memorial de un ataque terrorista en Sydney, recortado de un anuncio de moda, viendo cómo todo por lo que había sacrificado su vida seguía derrumbándose a su alrededor, reducido a una transacción comercial. 2 personas habían entrado en el jardín de Oprah en 2021, creyendo que estaban a punto de cambiar el mundo. Para 2026 lo habían cambiado, solo que no de la manera que habían planeado. La guerra que declararon no terminó con la rendición de la corona, sino con la liquidación de su propia marca.